Hola chicos, continuando con el tema de movimiento rectilíneo, en este video vamos a trabajar el tema de la velocidad, que el tema de la velocidad también pues tiene varios aspectos que tenemos que manejar, que dominar, ¿no? Cuando hablamos de rapidez, la rapidez es una magnitud escalar y se identifica con la letra S, con una barrita arriba. Esa barrita significa que es un promedio, por eso es rapidez media. Y como es un escalar, vamos a trabajar con la distancia recorrida, es decir, la distancia total. Recuerden que la distancia total también es una magnitud escalar. Entonces es una magnitud escalar dividida entre el tiempo total transcurrido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la rapidez. Usamos la distancia total recorrida, sin signo ni nada, porque lo que nos interesa es la magnitud. La velocidad media vuelve a ser media porque vuelve a ser un promedio y la identificamos ahora como una magnitud vectorial. En este caso sí tenemos dirección y sentido. ¿De acuerdo? Y es muy parecida, miren que la fórmula es muy parecida a la anterior, solo que arriba, en vez de tener el desplazamiento, la distancia total recorrida, vamos a tener el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento era un vector y representaba cuán separado quedó el objeto del punto inicial, sin importar cuánto caminó o cuánto recorrió, solamente la distancia final a la cual quedó en relación al punto de partida. Y eso es un vector porque tiene dirección y sentido. Entonces es la misma, el desplazamiento vectorial entre el tiempo transcurrido. Esto lo vamos a comprender mejor con un problema. Este problema se trata de una persona llamada Jill que sale a repartir volantes, ¿sí? Y entonces, bueno, hace unos recorridos que los vamos a ir viendo a lo largo del problema, ¿no? Él camina, sale de su casa hacia el este en primer lugar, y lo hace 0,5 kilómetros en 9 minutos. Luego se regresa y luego vuelve a emprender el viaje y hace 1 kilómetro más y luego se vuelve a regresar y hace 1,75 kilómetros. Y estas son las preguntas que se hacen: el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento, la velocidad media y la distancia. Y finalmente este gráfico, que sí es un nuevo tema que no habíamos considerado, que lo vamos también pues a tratar en este mismo problema. Ok, la primera pregunta se refiere al desplazamiento total de Jill hasta el punto en el que se detiene a descansar. Es decir, vamos a necesitar el desplazamiento. Recuerden que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Entonces tenemos que considerar los sentidos del desplazamiento y su signo, ¿sí? La convención de signos, fíjense que aquí en este caso, en este problema, se mueven hacia el este y al oeste. Recuerden que ahorita todavía estamos en movimiento unidireccional, es decir, en una sola dirección. Entonces en este caso es dirección horizontal solamente, del este hacia el oeste y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la convención de signos, vamos a tomar por aquí un lápiz. La convención de signos es que hacia allá, en el sentido hacia la derecha, es el este, y hacia el este hemos siempre considerado en ese sentido movimiento positivo, y al contrario, hacia el oeste, pues el desplazamiento sería negativo. Entonces vamos a ver, aquí resalté en amarillo lo importante, y eso tienen que hacer ustedes cuando lean un problema, léanlo y tomen los datos, ¿no? Los datos principales. Entonces aquí dice que Jill sale de su casa hacia el este, es decir, en dirección a la derecha, y avanza
0,5 kilómetros en 9 minutos. Entonces vamos a ir dibujándolo un poco acá. Él se desplaza hacia acá 0,5 kilómetros y voy a poner aquí abajito en 9 minutos. Se queda sin volantes, dice acá, y tiene que regresar sobre sus pasos, es decir, por el mismo camino, para buscar más volantes, y eso le toma 9 minutos más. Es decir, él desde ese punto donde está, se regresa otra vez hasta su casa, que serían los mismos 0,5 kilómetros, y dice que lo hace otra vez en los mismos 9 minutos. Es decir, que quedó otra vez es como en cero. Volvió a llegar a su casa. Tras recoger los volantes, dice, vuelve a emprender el camino hacia donde lo dejó y termina a 1 kilómetro de su casa. Quiere decir que vuelve hacia el este, pero ahora avanza 1 kilómetro, un poco más. Avanza 1 kilómetro y dice que esta etapa la hace en 15 minutos. 15 minutos. Dice, en ese momento regresa en dirección hacia su casa, es decir, oeste, dice, y avanza 1,75 kilómetros en 25 minutos, es decir, aquí donde está, él se regresa, avanza hacia el oeste este kilómetro, pero hace 1,75 más. Es decir, aquí hace 1 kilómetro con 75 en 25 minutos. Entonces me piden cuál es el desplazamiento total. Este desplazamiento hacia el este sería positivo, este es hacia el oeste es negativo, este es hacia el este es positivo y este es hacia el oeste es negativo. Y así los vamos a poner aquí. Esta es la sumatoria de los desplazamientos, con todo y su signo. Entonces el primer camino hizo 0,5 más 0,5, perdón, menos, ¿no? Menos. Porque este es voy a cambiar de color, porque esto se va a confundir. Este sería 0,5, son los primeros kilómetros que él hace para allá. Después menos los 0,5 que se regresa, que son para acá. Luego hace más 1 kilómetro, que es para allá, positivo. Y luego se regresa menos, aquí va a quedar amontonadito, pero para no bajarme de línea, lo voy a dejar ahí menos 1,75. Vamos a borrar estos kilómetros para que no hagan tanto espacio. Ok, dijimos más 1 que fue para allá, menos el 1,75 que es hacia el oeste para acá. Entonces, bueno, ahí está cada uno con sus signos. Entonces luego hacemos las cuentas, pues. Entonces 0,5 menos 0,5 me queda 0, más 1, 1, menos 1,75 queda el 75, pero negativo. Entonces el desplazamiento lo tendríamos que poner como un vector a menos 0,75 kilómetros. Quiere decir que ese es hacia allá, ¿no? Hacia el oeste. Él quedó, ¿qué quiere decir esto? Que él quedó a 0,75 pero al oeste de su casa. Este es el desplazamiento de final de Jill, ¿no? Él quedó a 0,75 de su casa. Ok, esta es la segunda pregunta, donde dice que cuál es la magnitud del desplazamiento. Recuerden que la magnitud es un escalar, ¿no? Es un número. Y como al no ser un vector, pues no nos importa la dirección ni el sentido, solamente el valor numérico. Y es pues el valor absoluto del desplazamiento. Vamos a poner esta nomenclatura, sería este valor absoluto, que en el paso anterior nos dio menos 0,75.
Recuerden que el valor absoluto pues es tomar solo la parte positiva, ¿no? Entonces simplemente al quitar las barras quitamos el signo. Y me queda 0,75 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que Jill quedó a 0,75 kilómetros de su casa. No importa para dónde, porque esta es solo la magnitud. No importa en qué sentido, este o este, pero él quedó a 0,75 kilómetros de su casa. Ok, la siguiente pregunta se refiere a la velocidad media. Recuerden que la velocidad media también es un vector, por lo tanto tengo que trabajar la dirección y el sentido. Entonces, acá la velocidad está dada por el desplazamiento entre el tiempo y este desplazamiento es el desplazamiento vectorial para que nos dé un vector, ¿no? Incluimos el signo. Ese desplazamiento ya lo sabemos, este delta x nos dio 0,75. Negativo si vamos a considerar el signo, ¿no? Porque es un vector. Ahora necesitamos el tiempo total. Bueno, ese no lo hemos calculado, vamos a calcularlo. Ese delta t es el tiempo total transcurrido en ese movimiento. Ahí sí tenemos que sumar pues todos los tiempos. El primer tiempo lo hizo en 9 minutos, ese sería 9, más el segundo tiempo lo hizo en 9 minutos más 9 minutos. El otro tiempo lo hizo en 15 minutos, entonces este sería más 15 minutos. Y el último regreso lo hizo en 25 minutos, ¿no? Entonces sería más 25. Entonces, ¿cuánto me da ese tiempo total? Este tiempo total me está dando 58 minutos. Entonces 9 más 15, 9 más 9 más 15 más 25, este es el tiempo total. Entonces, ¿cuál sería la velocidad media? Menos 0,75, este es kilómetros, siempre pongan la unidad, es kilómetros, y el delta del tiempo, es decir, toda la duración del tiempo fue 58 minutos. Eso me da un total, vamos a ver cuánto nos dio este da, como es negativo, menos 0.0129. ¿Qué unidad es esta? Kilómetros por minuto. Pueden practicar el convertir una unidad en otra. Por si acaso en algún problema yo les pido que me lo den en una unidad particular. Si les pido que me lo den, por ejemplo, en metros por segundo, que es la unidad más típica para la velocidad, sería menos, la velocidad media sería menos 0, este da 2,16. Este sería metros sobre segundos. También negativa. ¿Qué significa ese negativa? Bueno, simplemente que va hacia la izquierda. Es así, hacia allá. Esa sería la velocidad media. La siguiente pregunta es acerca de la distancia total recorrida. La distancia total recorrida es un número, este ya no es un vector. Entonces es la sumatoria de todos los desplazamientos, no importa en qué sentido vayan. Entonces son siempre todos positivos. Entonces este sería los primeros 0,5 kilómetros más los siguientes 0,5 kilómetros más el kilómetro que fue otra vez de regreso más el 1,75 que hizo al final. Entonces la distancia total recorrida por la persona, por Jill, sería 3,75. Sería 0,5 más 0,51 más 1,2 más 1,375. Esto, kilómetros. Esto fue lo que él caminó realmente. Ahora, ¿cuál fue su desplazamiento final? Bueno, recuerden que al final él quedó a menos 0,75 de su casa, ¿no?
pero él caminó toda esta distancia. Esta es la distancia total recorrida. La pregunta de la gráfica la vamos a hacer en una segunda parte del video.